Vamos a iniciar en este momento con nuestra serie de estudio Conociendo el Evangelio. Vamos a la clase número 2 con el título En el principio, parte 2. En la clase anterior, a manera de recordatorio, expresamos que Evangelio son las buenas noticias de Dios al hombre. Y cuando nosotros hicimos la mención de que estas buenas noticias son para el hombre, se dirigen hacia el hombre, en ese momento nosotros nos enfrentamos de manera ineludible a dos preguntas. ¿Y qué es el hombre? ¿Y cuál es el propósito del hombre? Si un hombre no conoce cuál es el propósito que él tiene, o un hombre no conoce ni siquiera lo que es hombre, esa persona, mujer u hombre, estará viviendo lejos de la definición de lo que es hombre y lejos del propósito, del destino que tiene un hombre en esta tierra. Para nosotros contestar entonces estas preguntas, ¿qué es el hombre y cuál es el propósito del hombre? Nosotros tomamos la decisión de irnos hasta el principio. Tomamos Génesis capítulo 1, versículo 1. Que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a partir de este texto nosotros comenzamos a hablar de un inicio de la creación. A partir del inicio de la creación inicia el tiempo, inicia la materia, inicia la creación, inicia la temporalidad. Antes de ello, ¿qué había? Había eternidad y solamente eternidad. Veíamos en la clase anterior que uno de los atributos de Dios es la eternidad. Entonces, cuando yo digo que antes del inicio de la creación, antes de que existiera el tiempo, la materia y el espacio, que existía la eternidad. Es decir, me estoy refiriendo a Dios mismo. Dios mismo es la eternidad. Se encuentra Dios en la eternidad. Dios mismo es la eternidad. Ahora, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros entonces, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, por cuanto uno de los atributos de Dios es la eternidad, y si Dios se encontraba antes de que la creación fuese producida, fuese realizada, entonces cuando viene la creación, este Dios eterno trasciende hacia la temporalidad. Y es precisamente con lo que nosotros terminamos en la clase anterior. ¿Qué sucede cuando la eternidad trasciende a la temporalidad? ¿Qué sucede cuando la eternidad trasciende a la temporalidad? Muy bien, vamos a dar respuesta a esta pregunta y quiero entonces nuevamente enfatizar que el inicio de la creación, lo que está marcado aquí en sus pantallas con verde, donde inicia el tiempo, donde inicia la materia, donde inicia el espacio, donde tenemos propiamente lo que conocemos como la creación, y a partir del inicio de la creación, cronológicamente viéndolo hacia atrás, tenemos la eternidad. Sin embargo, la materia, el tiempo y el espacio tuvo un inicio. Sin embargo, Dios, quien es eterno, Él no ha tenido inicio, no tendrá fin. Por lo tanto, en la eternidad tenemos a Dios, en la creación, en la temporalidad, nosotros tenemos a Dios. ¿Y qué sucede entonces cuando la eternidad trasciende a la temporalidad? Bueno, antes de contestar esta pregunta, necesitamos abordar dos ideas. La primera idea es el ser de Dios y la segunda idea es el hacer de Dios. Vamos nosotros a entender esta ruptura que se da en la inmensurable eternidad, esta primera ruptura que se da al inicio de la creación, es decir, cuando la eternidad trasciende a la temporalidad, donde inicia el tiempo, la materia y el espacio. Necesitamos nosotros entender que este Dios eterno, que Dios con todos sus atributos, que el Dios eterno trasciende a la temporalidad y no deja de ser eterno. Y para ello, como les mencioné, vamos a abocarnos en esta clase a entender un poco el aspecto del ser de Dios y un poco el aspecto del hacer de Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del ser de Dios? Muy bien, primeramente nosotros necesitamos entender quién es Dios. Necesitamos entender, comprender el ser de Dios. Y el primer punto
que nosotros manifestamos al respecto en cuanto al ser de Dios es que Dios no admite definición alguna. Dios no admite, escuchen con mucha atención, Dios no admite definición alguna. Dios no puede ser encapsulado en una definición genético-sintética. ¿Qué significa esto? Que Dios no pertenece a ninguna especie, que Dios no es, por lo tanto, ninguna especie entre otros dioses. No es que existan muchos dioses y entre esos dioses ahí está Dios como una especie más dentro de los dioses. No, Dios no puede ser encapsulado en una definición genético-sintética. Dios también no puede ser encapsulado en una definición analítica descriptiva. ¿Qué significa esto? Que Dios no tiene, que no existen características de Dios que puedan explicar el ser de Dios. Escuchen con atención. No hay características de Dios que puedan explicar el ser de Dios. Si existieran las características que pueden explicar el ser de Dios, entonces Dios podría ser confinado a una simple definición, enmarcado en una simple definición. Pero Dios no admite definición alguna. Esto entonces nos está hablando porque lo primero que quizás puede saltar a la mente de decir, bueno, si Dios no está dentro de una definición genético-sintética y Dios no está enmarcado dentro de una definición analítica descriptiva, entonces rápidamente la mente del hombre puede volar y decir, bueno, pues entonces el ser de Dios es un ser totalmente abstracto. No, mentira, no. Dios no es un ser abstracto. ¿Por qué decimos que Dios no es un ser abstracto? Sin embargo, no cabe en una definición genético-sintética ni en una definición analítica descriptiva, por la sencilla razón de que Dios se revela. Y cuando Dios se revela, al momento que Dios se revela, al momento que la eternidad trasciende a la temporalidad, se desvanece todas estas ideas de concebir a Dios como un ser totalmente abstracto, ajeno, una metáfora, una idea, una imagen fugaz, etc. No, Dios no es un ser abstracto. Dios, entonces, hay una gran realidad. Escuchen con atención lo siguiente. Dios tenemos esta realidad. Dios se revela. Y cuando Dios se revela, escuchen con mucha atención, cuando Dios se revela, Dios se relaciona. Ya vamos entonces nosotros entrando a la respuesta de qué sucede cuando la eternidad irrumpe a la temporalidad. Cuando la eternidad irrumpió a la temporalidad, Dios se estaba revelando, y cuando Dios se estaba revelando, Dios se estaba relacionando. Entonces, tenemos un Dios, tenemos en el ser de Dios que Dios es un Dios que se relaciona, se desvirtúa, se derriba toda idea de un Dios abstracto, de un Dios impersonal, de un Dios insensible, de un Dios distante, de un Dios apático, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en la revelación de Dios, Dios nos muestra quién es Él. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Y aquí por primera vez en toda la Biblia, Dios hace una autorrevelación de su ser, una autorrevelación del ser de Dios. Dice Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Tenemos aquí la revelación de Dios. Vea con mucho cuidado que siempre es, que siempre fue, que siempre necesariamente tiene que ser que Dios se revele. Dios entonces aquí se está dando una gran revelación a través de este término yo soy. El yo soy en la composición original hebrea nos está hablando de una existencia por sí mismo. Es decir, yo soy el que siempre ha existido
el que siempre he existido, yo soy el que existe por sí mismo. Y esto entonces, el ser de Dios, veamos nosotros con mucho cuidado, que el ser de Dios entonces nos está dejando ver absoluta independencia de la materia, del tiempo, de circunstancias. Dios no necesita de nada, nunca ha necesitado de nada, de nadie, de ningún recurso para poder existir por sí mismo y para poder manifestar yo soy. Tenemos entonces el Dios que se revela, y como ya mencioné hace unos momentos, cuando Dios se revela, Dios entra en una relación. Y entonces, en esta relación que Dios entra con la creación, como lo vamos a estar viendo en las siguientes clases, bueno, vemos que Dios se muestra en esa relación o que Dios se revela en esa relación. Mucha atención. Estamos viendo entonces a partir del principio, a partir de Génesis 1:1, que quien se reveló es Dios, que quien está mostrando yo soy es Dios, no es el hombre, no es el agente que está recibiendo esa revelación, sino que necesariamente es Dios. Vamos a leer el Salmo 19:1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que entonces Dios forma su creación. Dios crea su creación, valga la redundancia. Dios está creando su creación, y esa misma creación, vean, el salmista dice, la creación misma a través de los cielos cuentan la gloria de Dios, a través del firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios revelándose en su creación, Dios relacionándose en su creación, y en su misma creación vemos entonces elementos de Dios, atributos de Dios, como es la gloria de Dios, la obra de sus manos. Vemos la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios son los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Mencionemos algunos de ellos: inmutabilidad, infinidad, perfección, eternidad, unidad, espiritualidad, omnisciencia, omnipotencia, sabiduría, veracidad, bondad, amor, santidad, ira, justicia, paciencia, etcétera, 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 etcétera. Y entonces Dios, cuando se está revelando, cuando la eternidad está trascendiendo la temporalidad, Dios está revelando, Dios está mostrando quién es Él, tanto que el salmista en el Salmo 19:1 lo entiende y dice: la misma creación de Dios me muestra la gloria de Dios, el firmamento me anuncia la obra de un arquitecto, de un creador necesariamente. Y entonces vemos que en esa revelación Dios entra en una relación, y en esa revelación Dios nos va a mostrar quién es Él, y Él nos estará mostrando quién es Él a través de sus atributos. Entonces, cuando Dios se revela, Él muestra quién es Él. Mucha atención, nuevamente quiero repetirlo. Cuando Dios se revela, Él muestra quién es. Él muestra que Él es inmutable, que Él es infinito, que Él es perfecto, que Él es eterno, que Él es espiritual, que Él es omnisciencia, omnipotencia, etcétera, etcétera. Él muestra quién es Él. Atención, no el hombre. No es el hombre quien va a definir a Dios, no es el hombre quien va a decir Dios es así, Dios es de esta forma. No, es Dios cuando se revela, cuando se está relacionando con el hombre, quien nos va a mostrar quién es Él. Entonces, no se trata de lo que yo creo que Dios es. No se trata de yo creo que Dios es de esta forma, que Dios es como un policía, que Dios es como un papá, que Dios es como esto, o yo pienso que Dios es así. No, no se trata de eso. No se trata de lo que piensas, no se trata de lo que crees, no se trata de lo que sientes, no se trata de tus experiencias religiosas. No se trata de tus codificaciones, de cómo tú traduces los aspectos sagrados, los aspectos santos, y dices, Dios es así. No, cuando Dios se revela, Él es quien se va a mostrar, Él es quien mostrará quién
Él es. Ahora, esta imagen que ya seguramente a estas alturas ya es un tanto conocida por nosotros, bueno, la primera ruptura en la inmensurable eternidad se da entonces a partir de este momento, Génesis 1:1, y creó Dios los cielos y la tierra. A partir del inicio de la creación, cuando inicia el tiempo, la materia, el espacio, cuando inicia la temporalidad y cuando trasciende la eternidad, cuando trasciende el ser de Dios desde la eternidad a la temporalidad. Ahí está, el Dios eterno trasciende a la temporalidad. Entonces, no se trata de que yo creo que Dios es de esta forma, yo creo que yo siento que Dios es de esta forma. No, de hecho, el que nosotros sostengamos ideas muy personales, nacidas de nuestro propio corazón, de decir yo pienso que Dios es así, yo pienso que Dios es de esta forma, eso es pecado. La Biblia dice que eso es idolatría. Quien muestra quién es Dios solamente, y Dios lo estará mostrando a través de su creación en una revelación general, a través de su palabra en una revelación especial. Ahora, vamos al siguiente punto, el hacer de Dios. ¿A qué nos referimos nosotros cuando estamos hablando del hacer de Dios? Bueno, en el ser de Dios nosotros ya vimos la esencia de Dios, quién es Dios, y en el hacer de Dios nosotros nos estamos refiriendo, veamos, Génesis capítulo 1, versículo 3, lo que Dios hace, lo que Dios hizo. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este ser de Dios eterno que trasciende a través del inicio de la creación a la temporalidad, se inicia con un hacer de Dios, con un dijo Dios. La palabra dijo en su original hebreo significa decretó. Y decretó Dios, sea la luz, y fue la luz. Efesios capítulo 1 versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, esto es, al decreto del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Se lo voy a leer nuevamente. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al decreto de aquel que dijo, y dijo Dios, y decreto, haya luz, y fue la luz, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, ¿qué es el decreto de Dios? ¿Qué son los decretos de Dios? Bueno, el decreto de Dios o los decretos de Dios es sencillamente todo aquello que viene a existencia. Se los diré en otros términos. ¿Qué significa el decreto de Dios? El decreto de Dios significa todo aquello que Dios ordenó, que Dios dijo, yo quiero que esto exista. El decreto de Dios entonces es todo aquello que viene a existencia. Ahora, vamos a seguir esto con mucha atención, con mucho cuidado. El decreto de Dios está basado en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, Dios es omnisciente, tiene un conocimiento impresionante, tiene un conocimiento amplio, un conocimiento completo de todo lo que de todo lo que ha sido, de todo lo que es, de todo lo que será, de las posibles causas, etcétera, el conocimiento de Dios. El decreto de Dios entonces está basado en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios conoce todas las causas posibles de lo que vendrá a existencia. Y esto es sorprendente. Dios conocía todas las causas posibles de lo que vino a existencia, incluso de lo que pudo haber sucedido, también Él lo conoce. Y entonces, este decreto de Dios, nosotros vemos que la fuente del decreto de Dios es precisamente el conocimiento de Dios. Ahora, esto nos está hablando de que entonces, en el decreto de Dios, Dios selecciona lo que Él quiere que suceda. Y todo lo que ha sucedido es porque Dios ha decretado
que suceda. Es porque Dios ha decretado que exista, ¿sí? Y si este decreto de Dios está sustentado en el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios significa que Él conoce todas las causas posibles de lo que vendrá a existencia, esto significa que entonces en los decretos de Dios no existen decretos ciegos, producto de deliberación. No existe algún aspecto en el que Dios diga, oh, se me pasó esto, oh, cometí este error, ahora qué voy a hacer. No, no hay decretos ciegos, productos de deliberación. Es decir, Dios jamás en todos los decretos que Él ha realizado a lo largo de toda la eternidad, a lo largo de toda la temporalidad, no existe un solo decreto de Dios en el que Dios haya tenido escaso conocimiento o haya tenido dudas de si lo haré, no lo haré, si haré que esto venga a existencia o que no venga a existencia. No, no existe ningún conocimiento de manera escasa, no existe duda en todo lo que Dios ha decretado, porque todo lo que Dios ha decretado está basado en el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es, Dios conoce todo absolutamente. Esto entonces nos da la garantía que cuando nosotros hablamos de los decretos de Dios, estamos hablando que todo decreto de Dios es un decreto inteligente. Todo decreto de Dios es un decreto inteligente. Le hago una pregunta muy sencilla. ¿Usted existe el día de hoy? ¿Usted vive? Y seguramente usted va a contestar, pues claro, existo, vivo, aquí estoy. Pero ¿sabes una cosa? Mi vida ha sido un dilema, mi vida ha sido una revoltura, he cometido tantos errores, tantos pecados, que yo he considerado que es un error mi vida. No, no es un error tu vida, porque tú existes por el decreto de Dios, porque tú existes porque Dios en la eternidad dijo, yo quiero que Él o ella existan, y en su decreto, basado en el conocimiento de Dios, Dios dijo, Él va a existir, ella va a existir, y esa existencia entonces se debe al decreto de Dios, y el decreto de Dios siempre es inteligente. No hay un solo decreto de Dios bajo la sombra de la duda, bajo la sombra de la interrogación, bajo la sombra de, bueno, a ver qué sucede. Cada uno de nosotros somos producto de la creación de Dios, como lo hemos estado viendo en estas dos clases, bajo el decreto de Dios. Y cada decreto de Dios es un decreto inteligente. Ahora, este decreto de Dios entonces tiene que ver, como lo hemos mencionado, con el hacer de Dios. No tiene que ver con el ser de Dios, como ya lo expresamos. El ser de Dios es lo que Dios es, yo soy, etcétera, todo lo que vimos hace unos momentos. El decreto de Dios tiene que ver con el hacer de Dios. Y el hacer de Dios tiene que ver, número uno, con las acciones de Dios. Escuchen con atención, tiene que ver con las acciones de Dios. Escuchen esto. Dios decreta y Él mismo hace que sucedan las cosas. Dentro de las acciones de Dios existen aquellas que Dios las decreta y que Él mismo hace que sucedan esas cosas. Vamos a dar un ejemplo de ello. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tenemos aquí acciones de Dios. Dios está decretando haya luz, quiero que haya luz, quiero que exista la luz, y Él mismo hace que exista la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y Dios mismo se encarga de que la luz haya existido. Tenemos entonces en el hacer de Dios acciones de Dios. Dentro del hacer de Dios tenemos acciones de sus criaturas. Estas acciones de sus criaturas son aquellos decretos de Dios donde Dios decreta y Él decide no efectuarlas Él mismo. Es decir, Dios dice, yo quiero que exista esto, pero yo no seré el que se encargará de que esto exista. Tenemos aquí un ejemplo pues muy particular, muy entendible, creo que quedará muy claro para todos nosotros. El pecado, por ejemplo, los actos pecaminosos. Los actos pecaminosos se encuentran dentro del hacer de Dios, en este apartado de las acciones de sus criaturas, porque los actos pecaminosos o el pecado
Dios decretó que existiera el pecado, pero Él no decide efectuar esa existencia del pecado, sino que se hace a través de sus criaturas. Y tenemos ahí los actos pecaminosos. Y esto lo estaremos viendo mucho más adelante en estas clases, porque se lanza una gran acusación en contra de Dios diciendo es que el mal existe porque Dios lo permite, entonces el pecado existe porque pues, Dios lo permitió, Dios es el responsable del pecado. No, 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 Dios no puede ser responsable del pecado, y esto lo estamos entendiendo bajo este parámetro de esta doctrina del decreto de Dios, donde el hacer de Dios puede ser las acciones de Dios propiamente, aquellas acciones que Dios, aquellos decretos que Dios formula y que Él mismo lleva a efecto, y las acciones de sus criaturas, aquellos decretos que Dios formula, pero que Él decide no hacerlo por Él mismo, sino en el caso del pecado, de los actos pecaminosos, es el hombre quien entonces da lugar a la existencia de los actos pecaminosos del pecado que Dios de antemano ya había decretado. Muy bien, esto, como les he mencionado, lo estaremos viendo a lo largo de las siguientes clases. Entonces, tenemos, por ejemplo, Romanos 1:20 y 1:21 para fortalecer este punto de las acciones de sus criaturas, del hacer de Dios a través de las acciones de sus criaturas, donde Dios decreta y Él decide no efectuarlas por Él mismo. Romanos 1:20 y 21 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vea, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, actos pecaminosos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, actos pecaminosos, pecado, acciones de sus criaturas. Dios decreta y decide no efectuarlas por él mismo, el ejemplo de los actos pecaminosos que hemos colocado. Muy bien, entonces Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ¿qué sucedió en esta ruptura de la temporalidad de la eternidad, perdón, hacia la temporalidad? ¿Qué sucede cuando la eternidad trasciende a la eternidad? Bueno, hemos estado contestando, Dios se reveló, y cuando Dios se reveló, Dios mostró quién Él es y Dios se relacionó. Y en esta revelación, en esta relación, podemos ver dos aspectos: el ser de Dios y el hacer de Dios. Ahora, con mucho cuidado veamos esto. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, continuamos con el hacer de Dios, las acciones de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí entonces nosotros tenemos en la creación del hombre, escuchen con mucha atención, en la creación del hombre está presente el ser de Dios, el hacer de Dios. Y esto ya nos está dando mucha luz al respecto acerca de qué es el hombre, de cuál es el propósito del hombre. Vean, en la creación misma del hombre, en la creación tuya, en la existencia tuya que fue decretada por Dios, ahí estaba el ser de Dios, ahí estaba el hacer de Dios. Vean, tu creación tiene mucho que ver el ser de Dios, el hacer de Dios. Dios está inmerso totalmente en tu creación, en tu existencia. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Para qué lo creó? Bueno, lo vamos a estar viendo en las siguientes clases, y cuando nosotros veamos por qué Dios crea al hombre y para qué lo crea, vamos a encontrar las respuestas a la pregunta ¿qué es el hombre y cuál es el propósito del hombre? Que Dios los bendiga, nos vemos en la siguiente clase.